muchas gracias. Gatita también y muchas gracias a todos, todas. Para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo este domingo por la tarde y como decía el Padre, gracias a Dios por también darnos la oportunidad de tener este vínculo de la amistad que hace que la vida siempre sea mucho más hermosa. Gracias a todos los que seguramente también están aquí y están reunidos no solamente por la fe en Jesucristo, sino por la amistad que se profesan los unos con los otros. Y en todo caso, la fe en Jesucristo hace que nos acerquemos un poco más y que tengamos cada uno de nosotros también ese amor que nos une como hermanos y hermanas. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio en uno de los textos que realmente hay mucho, mucho por explorar, mucho por revisar. Es un texto bastante breve el que vamos a nosotros revisar el día de hoy. Sin embargo, dentro de la brevedad de este pasaje, hay una serie de nociones que se dicen, de confrontaciones, hay una serie de afirmaciones, hay una serie de desafíos, se pone en juego y lo que me gusta mucho de este pasaje es que se pone en juego también muchos sentires, o sea, no solamente son pensamientos, sino que también hay una serie de emotividades, de afectos que van jugando y que van haciendo de este pasaje un pasaje muy interesante. ¿A qué pasaje me refiero? A Juan, el capítulo 6. Sé que ustedes han estado ya revisando este texto de Juan, el capítulo 6, pues estamos en el epílogo de este gran pasaje. Juan, el capítulo 6 todo el capítulo es realmente maravilloso y hay una ruta que podemos seguir nosotros en la narrativa de Juan el capítulo 6, pero sé que ustedes ya han estado revisando anteriormente las narrativas anteriores y los diálogos anteriores también, y ahora nos vamos a focalizar en Juan el capítulo 6 del verso 60 al 69. Del verso 60 al 69, porque hay algo que Jesucristo y sus discípulos comienzan a dialogar y a la vez también es como un desafío, un reto que Jesús propone o que Jesús explicita, porque ya lo ha propuesto anteriormente, que es el reto de la fe, vamos a llamarle así, o también podemos decir el reto del creer, ¿no? Del creer en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Luego de todo lo que se ha visto, ¿no? En el capítulo 6, la alimentación de la multitud, dándoles los panes y los peces. Luego está la escena de Jesús caminando sobre el mar. Y luego está también este famoso discurso del pan de vida. Entonces, luego de haber hecho, como vuelvo a decir, ese tránsito, llega a un momento en el cual Jesús al fin se sienta con sus amigos, porque los discípulos eran sus amigos, y recuerden que eso es lo que Jesús quería que sus discípulos sean, ¿no? Les dice a ellos, yo no les voy a llamar más siervos, sino les voy a llamar mis amigos. Y en medio de ese vínculo de amistad en el cual están, pues comienzan a plantearse algunas preguntas, algunos retos hechos con mucha confianza para que también puedan ser respondidos desde esa confianza que los vincula tanto a Jesús como a sus discípulos. Voy a compartirles algunas presentaciones para detallar lo que estoy proponiendo en esta tarde. No vamos a leer todo el pasaje, sino que vamos a tener nuestra Biblia abierta para que podamos recurrir a algunos de los versículos que están planteados en el pasaje que estamos estudiando en esta tarde. Así que yo les recomiendo que puedan tener su Biblia abierta. Si tienen de repente ahí un par de versiones bíblicas, mejor, porque eso siempre enriquece la lectura. Y vamos a estudiar entonces Juan 6 del 60 al 69. Voy a compartir ahora sí.
Hemos titulado a nuestra reflexión de hoy, Creer en Jesús, compartir su vida y su suerte. Eh, y vamos a ir desgranando o desentrañando poco a poco qué significa esto de compartir su vida y su suerte, ¿no? Y cómo esta noción de creer en Jesús nos debe llevar no solamente a un acto mental simple, sino nos debe llevar a algo mucho más profundo. Y eso mucho más profundo, como insistimos, es compartir la vida y el camino, la vida y el destino, la vida y el tránsito de Jesús en este mundo y bueno, de lo que Jesús también vino pues a ofrecernos a través de su mensaje del reino de Dios o lo que en Juan aparece como, en el Evangelio de Juan aparece como él, como la vida eterna, ¿no? Em, ¿Qué contiene este pasaje? Si es que tenemos que enfrentarnos a este pasaje que estamos estudiando, pues tenemos nosotros que reconocer que se trata de unos breves versículos que contienen diálogos profundos, ¿ya? Diálogos profundos. Y cuando hablamos de diálogos profundos, no estamos hablando pues de simples conversaciones, de conversaciones frívolas o conversaciones rutinarias. Estamos hablando de preguntas que llegan hasta lo más profundo del corazón, que llegan hasta lo más profundo de la vida. Preguntas que confrontan, preguntas que interpelan nuestra forma no solamente de vivir una vida religiosa, sino que confrontan e interpelan la vida en plenitud, la vida en general, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esto, de diálogos profundos. No sé si ustedes, pero muchos tenemos la práctica de reunirnos a veces con un buen amigo, quizás con un café, con un mate o con lo que tengan, y a veces nos sentamos incluso a conversar cosas anodinas o triviales, pero en medio de esas conversaciones surgen a veces esas preguntas que confrontan, ¿no? Esas preguntas que al fin se tornan en preguntas que no solamente deben resolver cosas inmediatas, sino que nos llevan incluso a cuestiones muy últimas, a cuestiones del sentido mismo de la vida, ¿no? Así es este pasaje. Este pasaje es un pasaje que nos presenta unos diálogos profundos. Recuerden ustedes una particularidad que tiene el cuarto evangelio. ¿Cuál es la particularidad que tiene el cuarto evangelio a diferencia de los otros evangelios? Es que en el cuarto evangelio el autor, autores, qué sé yo, porque muchos hablan de que se trata más bien de una comunidad autora, la comunidad del discípulo amado, y bueno, hay mucha, hoy no vamos a debatir respecto al tema de la autoría de este cuarto evangelio, pero es interesante que en este cuarto evangelio se opta por presentar a un Jesús que recurre constantemente al diálogo como una herramienta primaria para compartir su mensaje, pero no solamente para compartir su mensaje, sino también como una herramienta para darse cuenta si ese mensaje que él está proponiendo está siendo asumido, está siendo compartido por aquellos que han decidido seguirle. El diálogo es una herramienta poderosa que se utiliza en el cuarto evangelio porque no se trata solamente de un Jesús que es un predicador al estilo de los rabinos que había en aquel entonces, que optaban por hacer discursos llenos de parábolas, por ejemplo. Así lo presentan en los evangelios sinópticos. En el cuarto evangelio, Jesús traspasa un poco esa imagen y en el cuarto evangelio Jesús va a aparecer recurriendo, como vuelvo a decir, a una herramienta que también en los tiempos de Jesús pues se utilizaba, pero sobre todo en lo que se llama el pensamiento o la cultura griega o greco-romana del tiempo de Jesús, ¿no? Donde se había optado por
seguir con una metodología que los griegos ya tenían hace algún tiempo. Y esa metodología era el diálogo. Entonces, en el Evangelio de Juan es que vamos a encontrar que Jesús habla con Nicodemo, que Jesús habla o dialoga con la mujer samaritana, que Jesús dialoga constantemente con sus discípulos. O sea, en el cuarto evangelio hay muchos diálogos, más que la exposición de parábolas, vamos a encontrar esto. ¿Cuáles son las propiedades o por qué en todo caso se utilizaba el diálogo como una herramienta, no solamente una herramienta comunicativa rutinaria, sino más bien como una herramienta productora de conocimiento o reproductora del conocimiento dentro del pensamiento griego? O dentro de la práctica griega. ¿Por qué se utilizaba al diálogo? Porque el diálogo tiene algunas propiedades que de repente el discurso o el monólogo o ese discurso que a veces como maestros solemos dar, como por ejemplo ahora en esta primera parte, pues es como una especie de monólogo, ¿no? Pero gracias a Dios que luego que terminemos esta parte vamos a tener un diálogo y por ahí en el diálogo seguramente vamos a encontrar alguna riqueza mayor de lo que yo estoy haciendo en esta primera sección. Pero bueno, el diálogo tenía y tiene algunas propiedades. ¿Cuáles son estas? Es que el diálogo al fin como que rompe un poco las distancias que existen entre aquel que posee el poder y lo ejecuta, como por ejemplo el maestro, de tal modo que los estudiantes o los alumnos solamente escuchan, ¿no? Esa es una imagen que tenemos nosotros también hasta el día de hoy del maestro y el estudiante, ¿no? Los maestros son esos personajes que ejercen algún tipo de poder y ese poder es justamente el compartir el conocimiento o a veces incluso imponer un conocimiento. Y los estudiantes, pues, son completamente receptivos. El diálogo permite que ese tipo de relación de desigualdad o asimétrica, o sea, donde hay uno que tiene completamente la palabra y hay otros que son solamente receptores, se acorte la distancia esta, ¿no? Que esto se aproxime. ¿Por qué? Porque el diálogo al fin es un ámbito generador de confianza. Y si es que genera confianza, pues esa confianza puede llevar a cuestiones mucho más profundas, como ya les dije, como la amistad, ¿no? La amistad se cultiva, ¿no? A través del diálogo. Cuanto más diálogo hay, la amistad en todo caso también va a desarrollarse más. Por eso es que el diálogo es importante. No solamente eso, sino porque en el diálogo también es posible eh, hacer que las opiniones, las ideas que de repente ni siquiera comulgan, puedan encontrarse, generando así un aprendizaje mayor, un conocimiento mayor, ¿no? Y eso vamos a ver nosotros aquí, porque en el diálogo que vamos a ver nosotros en el texto que estamos nosotros estudiando, vamos a encontrar que hay algunos que le dijeron a Jesús que no, ¿no? Que hay algunos que le dijeron a Jesús, mira, chévere, hemos caminado juntos y todo, pero bueno, hasta aquí, ¿no? Y lo dicen en un ámbito de confianza. ¿Por qué? Porque justamente lo que provoca Jesús, luego de haber tenido un discurso, porque Jesús tiene un discurso que es el discurso del pan de vida, y lo que provoca Jesús luego es el diálogo para que en ese ámbito de confianza los discípulos puedan, desde la sinceridad de la amistad, puedan decirle, sí, tu proyecto es muy bueno y yo me meto allí o le puedan decir también, mira, ojalá que sigamos siendo amigos, ojalá que sigamos mandándonos mensajitos por el WhatsApp, pero ya no más te voy a seguir. O sea, ese tipo de respuestas es posible de producirse en ámbitos como el diálogo, ¿no? Y lo otro que es importante del diálogo es que en los diálogos, y es por eso que se llama diálogos, ¿no? Diálogo significa a través de logos, a través de la razón, ¿no? A través de la reflexión. En los diálogos existe constantemente esta herramienta que también es importante, que es la pregunta. Y la pregunta siempre nos va a llevar a la reflexión.
¿no? Es por eso que una de las herramientas iniciales de la filosofía griega clásica fue justamente el diálogo a través de la retórica o de las preguntas, porque a partir de las preguntas se puede encontrar, pues, o se puede exigir, ¿no? Que el diálogo se convierta cada vez en una conversación reflexiva, una conversación donde entre en juego la razón, ¿no? Entonces, digo esto porque en lo que vamos a encontrar nosotros también en este pasaje, pues vamos a ver que las preguntas que hace Jesús llevan a que la gente pueda realmente repensar, ¿no? Reflexionar en lo que estaban haciendo o cómo estaban viviendo, ¿no? Era una especie de un diálogo donde Jesús les lleva a una introspección profunda, ¿no? Para que puedan realmente dilucidar el camino siguiente que tenían que tomar. Y eso, pues, solo se logra a través de un diálogo, ¿no? Entonces, es por eso que quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Estamos frente a un diálogo. Y uno de los diálogos más complejos y más desafiantes que Jesús sostiene, y ojo aquí también, que sostiene con sus discípulos, no solamente con los 12, porque nos va a decir el texto que hay más, ¿no? Que son los 12 los que al fin responden positiva o afirmativamente, pero hay algunos más. Jesús tenía más discípulos, pero Juan no oculta eso, ¿no? Juan propone, o el cuarto evangelio propone algunos nombres de discípulos que no aparecen en los listados de los otros evangelios sinópticos, como Nataniel, por ejemplo, ¿no? En los primeros capítulos. Pero bueno, es interesante que Jesús habla con sus discípulos. Ahora, digo esto porque lo que vamos a revisar ahora y la confrontación que Jesús está haciendo en este diálogo no es una confrontación que Jesús hace a fieles e incrédulos, no. Jesús está haciendo esta confrontación a aquellos que ya le han dicho que sí, o sea, a aquellos que han estado caminando con él, ¿no? O sea, a sus discípulos. En resumidas cuentas, lo que quiero decirles también es que este pasaje que vamos a revisar al fin tiene que confrontarnos a nosotros, los que estamos reunidos aquí, que ya hemos dicho que somos seguidores de Jesús, ¿no? Eh, Cuando Jesús pregunta, ¿crees en mí o no crees en mí? Una cosa así es una de las preguntas fuertes que Jesús hace. No les está preguntando a los incrédulos, sino les está preguntando a los fieles, a sus fieles seguidores, ¿no? Entonces, podríamos decir que este diálogo que aparece aquí es un diálogo oportuno para la iglesia que está conformada por los seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un diálogo planteado, como insisto, a los discípulos. Ok, dadas estas características iniciales, vayamos a los temas centrales que se plantean en este diálogo. Y quizás para que podamos reconocer como tema central, leamos el versículo, eh, a ver, ¿dónde está? Ok, el versículo 64. Jesús dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, ¿no? Que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que creían y quién eran los que les entregaba. Verso 65. Jesús siguió diciendo, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí a no ser que el Padre lo permita. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no andaban con él, solamente los 12 al final. Entonces, una de las primeras cuestiones claves que este pasaje propone como eje de la conversación o el diálogo es el acto del creer, el acto del creer. A mí me gusta mucho esta palabra, creer, o este término, o esta categoría, concepto, como querramos decirle, ¿no? ¿Por qué me gusta mucho? Porque el creer nos lleva a una dimensión mayor de aquello que nosotros, por la modernidad en la que estamos, nos hemos acostumbrado a relacionarnos con la realidad. Nosotros en nuestra modernidad en la que vivimos,
lo que hacemos constantemente es buscar formas de saber. Pero fíjense que lo que aquí nos están proponiendo no es solamente que podamos saber que Jesús es el Hijo de Dios, que no solamente podamos saber el credo, que lo repetimos constantemente, que no solamente podamos saber cuáles son las doctrinas que tenemos que practicar como cristianos en nuestras distintas confesiones, no solamente que podamos saber cuáles son los versículos fundamentales de la Biblia que nos llevan de repente a una adscripción de una religión llamada cristiana. No, la confrontación a la cual nos está llevando Jesús es a una dimensión un poco mayor, que no se trata de un simple saber, sino a una cuestión más profunda, que es creer. A mí me gusta cuando un antropólogo dice, ¿no? Las sociedades occidentales son sociedades que se han decantado por el saber, nada más. Es por eso que nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, ¿no? No creemos que 2 más 2 es 4 porque a veces ni siquiera pensamos que es necesario creer, sino que basta con saber. Creer es una dimensión mucho más profunda. Y es por eso que voy a hacer una especie de distinción entre algunos conceptos que a veces nosotros hemos mal entendido como creer. De partida, el término griego que se utiliza para hablar sobre creer o que se traduce como creer en las Biblias en español es el verbo pisteuo, que está relacionado obviamente con un sustantivo que es pistis, y este sustantivo pistis es lo que es fe, o sea, fe y creer podríamos decir que están asociados o que se trata de lo mismo, ¿no? La fe es creer. Pero ¿qué tipo de creer? Vuelvo a decir, no solamente es un creer mental, ¿no? Algunos dicen que, ¿qué es la fe? La fe es aceptar mentalmente que Jesús es Dios. Con eso no basta. A eso de saber le vamos a ver, o en todo caso, el saber en el texto bíblico aparece como un verbo, el verbo epistamai, y este verbo epistamai lo que está relacionado, está vinculado es básicamente con el aprendizaje de ciertos conocimientos, con el aprendizaje de ciertos conceptos, o sea, una cuestión muy cognitiva nada más. El creer es un poquito más. Creer no solamente es sentir, ¿no? Porque algunos creen que ya con dar unas 3 o 4 lloraditas y luego con, qué sé yo, con sentir un pálpito en el corazón, dicen, oh, sí, ahora sí creo en Dios porque he sentido desde mi corazón. Bueno, tampoco es solo sentir, no es solo saber, no es solo sentir. ¿Qué es creer o qué es lo que está pidiendo Jesús en este pasaje cuando habla sobre creer? ¿Creen en mí o no creen en mí? Creer es asumir un compromiso vital, es asumir el compromiso de vivir la vida de Jesús, no solamente a través de una aprehensión de conceptos, sino más bien es aprehender el sentido, es captar, hacerlo, encarnar, tomar como nuestro el proyecto de Jesús. ¿Y cuál fue el proyecto de Jesús? Bueno, el proyecto de Jesús que está explicitado en los evangelios fue transformar este mundo, porque este mundo ya no da más, como dice Marcos el capítulo 1 verso 15. No, ya no hay más tiempo. Lo que necesitamos urgentemente, ya, ahora, es que haya una nueva oportunidad de vida porque todos los proyectos humanos han fracasado. Y ese proyecto se llama el reino de Dios o en el cuarto evangelio, la vida eterna, la vida plena, ¿no? Entonces, cuando hablamos de creer o cuando Jesús les está pidiendo a sus discípulos que si creen o no creen en Él, no les está diciendo, chicos, ¿ustedes creen que soy Dios? Nada más, no.
No les está diciendo, ¿ustedes se emocionan cada vez que yo hago un milagrito? No. Lo que les está diciendo, ustedes están dispuestos a asumir el compromiso vital de seguir en el proyecto transformador, de instalar o insertar una forma de vida que transgrede todas las formas humanas que están hoy destruyendo al mundo. ¿Se atreven? Y si se atreven, deben considerar, por eso es que ustedes leyeron el pasaje anterior del pan de vida, Jesús les dice, si se atreven, ustedes deben considerar que asumir ese proyecto implica sacrificio, implica sacrificio, porque no es fácil, porque no es fácil oponerse a las lógicas de un mundo que día a día deshumaniza al ser humano, que día a día pues nos llena a nosotros de una serie de desigualdades y de injusticias. Entonces Jesús dice, ¿están ustedes de acuerdo con eso? O sea, ¿creen? Fíjense, para notar un poco mejor lo que les estoy diciendo, en el mismo capítulo 6 aparecen dos formas tergiversadas de creer. Si nos damos cuenta, en el capítulo 6, justo en el capítulo 6 que estamos leyendo en el versículo 2, en el versículo 2 dice que había muchos que seguían a Jesús para ver las señales, ¿no? O sea, había muchos que habían asumido que el acto de creer era ver cosas fantásticas, nada más. Ahora, les digo, eso también pasa en nuestros días, ¿no? En nuestros días, cuando aparece alguien que hace milagritos, todo el mundo va detrás de él. ¿Por qué? Porque también hemos de repente tergiversado un poco lo que es el creer. Creemos solamente cuando hay señales, o sea, no creemos en Jesús, no creemos en su proyecto transformador, sino solo creemos en las señales fantásticas que aparecen de vez en cuando. Ahora, Jesús no quería que lo sigan solo por las señales, porque no hay forma más débil de creer que solamente hacerlo cuando hay señales. La segunda forma tergiversada de creer aparece en el verso 26, ¿no? En el verso 26 dice, Jesús le respondió, en verdad les digo, que me buscan no porque vieron las señales en el milagro que hice, sino porque comieron y saciaron. O sea, hay algunos que me buscan porque ven señales, pero hay otros que me buscan solamente porque se sacian y obtienen ciertos beneficios. O sea, hay algunos que me siguen porque así como que están muy encantados porque, wow, vieron que hice una señal. Pero hay otros que es peor todavía, que me siguen porque creen que esas señales les van a producir muchos beneficios personales. ¿Ya? Y si es así, pues tengamos cuidado, porque tampoco es el creer que Jesús quiere que nosotros pues tengamos. Hay un par de pasajes que quiero mencionarles, que no están de repente en el capítulo que estamos leyendo, sino que están en otros versos, pero que pueden aportar a entender esta dimensión del creer. Uno de los pasajes que me gusta mucho es el que se encuentra en Hebreos, el capítulo 11 verso 8, cuando está hablando de Abraham y dicen, wow, Abraham es nuestro ejemplo de fe, es nuestro ejemplo de creer. ¿Por qué Abraham es nuestro ejemplo de creer? Porque dice que él escuchó la voz de Yahvé, salió incluso sin saber a dónde iba. Qué fuerte, ¿no? Si creer en el proyecto de Jesús no es solamente tener ciertas convicciones mentales. Creer en el proyecto de Jesús
No es, no es como alguien decía, ¿no? Soren Kierkegaard en algún momento leía, ¿no? Decía, a veces confundimos el hecho de creer solamente en el hecho de aceptar aquello que ya está demarcado o ya está delimitado, ¿no? ¿No? Dicen, Señor, yo creo en ti. O sea, yo creo que tú mañana me vas a dar un buen trabajo, que mañana me vas a dar un carro, que mañana me vas a dar un salario alto. Creo en ti. Entonces él dijo, bueno, eso no es creer, eso es básicamente ilusionarse en falacias, ¿no? Y creer que Dios lo que tiene que hacer es responder a las falacias que nosotros nos hemos formado, a nuestros caprichos. Eso no es creer. Y lo dice ahí en Hebreos, ¿no? Abraham creyó sin saber a dónde iba, ¿no? Hay una dimensión fuerte allí. El creer es mayor que el saber. Ahora, cuando leemos en Lucas el capítulo 5 el verso 20 es interesante. ¿Recuerdan esa escena de los amigos del hombre paralítico que tuvieron que subirlo por el techo y hacer un agujero en el techo para que pueda descender y que pueda estar frente a Jesús? ¿Recuerdan esa escena? Es interesante porque ahí dice que Jesús vio la fe de estos, o sea, vio el creer. ¿Qué vio Jesús? ¿Vio un, eh, un concepto mental en ellos? Eso es posible ver, es imposible ver también la mente de alguien. ¿Qué vio Jesús? Jesús vio incluso cómo estos cuatro, bueno, en alguno de los evangelios dice que cuatro, otros no dice el número exacto, pero estos amigos o esta gente que llevó al paralítico, vio cómo ellos habían dejado de lado sus propios beneficios para atender a alguien que lo necesitaba. Fíjense, en esa escena que les estoy diciendo, había una multitud que se había agolpado para escuchar y para recibir algo de Jesús. ¿Podríamos decir entonces que esa multitud creía? Bueno, por algo estaban allí agolpados. La multitud estaba ahí metida en esa casa. Eh, Seguramente tenían ciertas certezas de que Jesús les podía hacer algo. Sin embargo, Jesús no ve fe en esa multitud que estaba ahí delante de él. ¿En quiénes Jesús ve fe? Ve fe en estos amigos que se treparon en un techo, que incluso allí tuvieron que hacer un agujero para hacer descender a su amigo. Ojo, ¿eh? Jesús vio a la multitud, pero no vio que ésta creía, porque lo que hacía esta multitud es solamente querer algo para sí. Y no se dieron cuenta que había un paralítico que tenía que entrar y no fueron capaces de moverse para que el paralítico entre, ¿no? Entonces, el creer es algo más. El creer no tiene que ver solamente con el pensar o el querer, sino también tiene que ver con el hacer y con un hacer que está embebido por el amor, por la entrega, que es lo que Jesucristo al fin quiere que nosotros pues lo tengamos para ser parte de este proyecto transformador. Insisto, entonces, cuando Jesús les está confrontando a sus discípulos y les está diciendo, ¿creen? No solamente les está diciendo, ¿saben que yo soy el Hijo de Dios? No. No solamente les está diciendo, ¿quieren seguirme? ¿Quieren seguirme porque les hago algunos favorcitos? No. Les está diciendo, ustedes van a asumir un compromiso de vida y van a aceptar la vida y la suerte que implica esta vida, ¿no? La vida y el camino y el esfuerzo que implica esta vida que yo estoy viviendo, pregunta Jesús. Pues vamos a ver las respuestas. Hay dos tipos de respuestas, ¿no? Dice el verso 66 que desde ese momento en que Jesús les hace la pregunta, muchos de sus discípulos, eso me parece fuerte, ¿eh? O sea,
muchos de aquellos que habían estado caminando con él, porque en ese tiempo, ¿qué cosa era un discípulo? Un discípulo no era solamente el que iba a la reunión religiosa el fin de semana, sino que un discípulo era aquel que convivía con el maestro, ¿no? Lo podemos ver nosotros en Juan el capítulo 1, cuando Jesús tiene este encuentro con Nataniel y todos los demás, ¿no? Le dicen, queremos ir a morar a tu casa, queremos ir a morar contigo. Y cuando moraron con él y vieron y estuvieron y participaron con él de ese momento, al fin decidieron hacerse sus discípulos o se convirtieron en sus discípulos. O sea, había muchos que estaban allí al lado de Jesús, caminando con Jesús. Y cuando Jesús les confronta y les dice, ustedes creen, van a seguir creyendo, van a seguir siguiendo. Entonces algunos lo que hacen es deciden más bien abandonarlo y ya no caminar con él. Y me gusta mucho esa frase, porque dice ahí que lo abandonaron y decidieron ya no caminar, o sea, ya no ir por ese camino que al fin nosotros llamamos a ese camino la suerte misma de Jesús, de su ministerio, de su propuesta, de su proyecto. La interpelación Jesús la hace a sus discípulos. Y vamos a encontrar nosotros que en el diálogo planteado, pues hay opiniones también, decisiones contrarias. Y esta es la de los que no creyeron. Los que no creyeron se dieron cuenta que creer no es un asunto tan fácil, ¿no? Que creer no solamente es adscribirse a alguna forma de religiosidad, sino que implica más. Abandonaron la causa y dejaron el camino. Seguramente estaban maravillados todavía por los milagros que Jesús había hecho. Seguramente siguieron escuchando por allí de que en algunos momentos aparecía y decía alguna enseñanza, pero dejaron de caminar, de transitar, de vivir con Él, lo que significa esta lucha, este proyecto. Mientras que los discípulos que creyeron, verso 67, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos conocido íntimamente que tú eres el Santo de Dios. Los que decidieron creer, decidieron hacerlo, decidieron comprometerse a pesar de que sabían que el camino no era fácil. Jesús les había explicado eso en el discurso del pan de vida. ¿Ustedes quieren seguirme? Tienen que saber de que la muerte es una posibilidad. O sea, si ustedes quieren realmente participar del proyecto transformador y liberador de este mundo que está agobiado y acechado y tomado por las fuerzas malévolas e injustas, si quieren participar de ese proyecto, tienen que saber que la muerte incluso es una posibilidad. ¿Quieren participar? Sí, claro, le dicen ellos. Sí, dice Pedro, creemos, hemos creído, o sea, queremos comprometernos, ¿no? Queremos comprometernos a eso. Le dieron valor a lo que Jesús les dijo, porque Jesús ya les dice eso en el verso 63, ¿no? En el verso 63 le dice, las cosas del mundo, las cosas carnales no benefician para nada. Lo que yo les estoy diciendo son palabras, palabras que al fin son espíritu y son vida. Y que esas palabras que son espíritu y son vida son las que empujan el proyecto de Jesús. Los que creyeron decidieron aceptar en esas palabras que Jesús les había dicho. Aceptaron entonces que Jesús era el Mesías. Aceptaron, por tanto, que Jesús al fin es Dios. Y es por eso que dicen esta frase, ¿no? En algunas traducciones bíblicas dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en otras traducciones bíblicas dice, tú eres el Santo de Dios.
O sea, aceptamos creer y caminar contigo y comprometernos porque estamos reconociendo que lo que tú has venido a traer, como más adelante lo va a decir el mismo Señor, lo que tú has venido a traer no es un reino humano, sino, como el Señor mismo lo dijo cuando en el diálogo de con Pilato en el mismo Evangelio de Juan, dice, no, mi reino no es de este mundo, es de Dios. Aceptamos creer y caminar contigo, incluso poniendo en riesgo nuestra vida, porque sabemos que tú eres Dios. El creer nos debe llevar a esa conclusión final. ¿Quién es el emblema del creer? ¿No? El emblema del creer en este pasaje es un personaje que muchos de nosotros conocemos, Simón Pedro. Simón Pedro, este discípulo osado, se convierte en la figura emblemática de aquellos que deciden creer, representa a los que creyeron. Y dice algo muy particular, ¿no? ¿Qué es lo que dice Simón Pedro? Dice, cuando le dice, ¿y ustedes me van a seguir? Él dice, mira, nos hemos dado cuenta de que hay otros caminos, pero que esos otros caminos, que son caminos de este mundo, han fracasado. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? O sea, si ya estamos viviendo en, bajo la dominación herodiana, estamos viviendo bajo la dominación romana, hemos pasado, o todavía incluso seguimos con una colonización, vamos a decir, griega, hemos vivido años de opresión persa, nos llevaron a Babilonia, estamos viviendo también la posibilidad, o estamos viviendo con la posibilidad de seguir el camino de los sacerdotes del templo, que han convertido el templo en cueva de ladrones. O sea, todas las formas humanas y todos los caminos posibles que están a nuestro alrededor han fracasado. ¿A quién iremos? Entonces, los que creemos, y quizás esto podríamos de repente igual luego debatirlo, ¿no? Pero los que creemos en Jesús y en su proyecto porque hemos entendido que los caminos humanos son insuficientes. Como les decía a mis estudiantes hace poco, ¿no? O sea, lo que tenemos, por ejemplo, es la democracia. Y al fin, pues tenemos medio que defenderla, porque al fin la democracia puede ser una especie de camino para llevarnos a una vida más, eh, eh, una vida que podríamos decir políticamente equilibrada, entre comillas. Pero la democracia es perfecta, pero la democracia es la solución completa para que realmente el mundo pueda ser un mundo más justo. La democracia siempre será débil, porque al fin es un sistema humano, ¿no? Entonces es por eso que los discípulos, los que creen, dicen, estamos ya hastiados de los caminos humanos que no nos han permitido realmente llegar a este ideal del mundo justo. ¿A quién iremos? Solo tú. O sea, nos comprometemos porque hemos entendido que tú eres el camino. ¿Qué camino? ¿Qué camino? Miren, lo que aceptan los que creen, representados por Simón Pedro, es seguir el camino del Mesías Jesús. ¿Qué implica este camino del Mesías Jesús? Le pongo aquí una palabrita y a algunos de repente no les guste, pero lo que presenta el Mesías Jesús es lo que llamamos la utopía de un cambio radical de temporada y de forma de vida. Utopía no es sinónimo de falacia, de mentira, ¿no? Utopía más bien es lograr tener la esperanza de mirar que hay posibilidad de hacer algo más adelante
aunque de repente hoy no logremos alcanzar eso que anhelamos o que deseamos más adelante. ¿Ya? Vamos a llamar eso la utopía, ¿no? El- Alguna vez leí a un autor que se me fue ahorita de la cabeza, que decía, la esperanza surge, la esperanza nace cuando en realidad creemos que lo imposible puede ser un poco posible. Porque si estamos nosotros metidos solamente en lo que es posible, no tendremos mayor esperanza, solamente estamos viviendo sobre la base de lo que ya hemos experimentado o ya podemos. La esperanza nace cuando realmente tenemos la noción de que hay algo por alcanzar en aquello que llamamos lo imposible. A eso le llamamos la utopía. Y es lo que Jesús de alguna manera propuso. Lo que Jesús vino a proponer es decir, es posible, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado y es necesario que cambiemos de temporada y cambiemos de forma de vida. En esa forma de vida que Jesús estaba proponiendo, había un anhelo fundamental que Jesús plantea como una posibilidad, una gran posibilidad. En la nueva forma de vida que Jesús estaba proponiendo, la libertad. La libertad era la bandera de la lucha. Miren, ustedes leyeron el capítulo 6 de Juan, ¿no? Ahí hay una, hay una figura que me parece sumamente interesante. Sí, estoy seguro que ya lo vieron, pero lo voy a repasar, ¿no? En Juan, el capítulo 6, en el pasaje que hemos leído, en el verso 1, hay un dato que es bien curioso, ¿no? Dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, también llamado Tiberias. Con esa información, el autor nos está diciendo que ellos estaban viviendo en una opresión terrible. ¿Por qué? Porque lo último que tenían como suyo, que era el lago o el mar de Galilea, ya no era suyo, sino que ahora le pertenecía a Tiberio, ¿no? Dice, Jesús estaba caminando por allí, dice, ¿no? Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que ojo, ya no es el mar de Galilea, sino es el mar de Tiberio, no es el mar de Tiberias, que en el año 14 Herodes Antipas había puesto allí había construido una ciudad en honor al emperador romano Tiberio, ¿no? Y de ese modo le estaban quitando lo único propio que tenían los pobres galileos. Ahora, pero es interesante porque en el mismo capítulo 6, ¿qué hace Jesús a partir del verso 16? ¿Qué hace Jesús con el mar que había expropiado Tiberio? Lo que hace Jesús es lo pisotea, ¿no? Lo pisotea como para decirle a Tiberio, con que tú le robaste el mar a los galileos, mira lo que yo hago con tu mar. O sea, hay una proclama de libertad, porque Tiberio había tomado el mar y les había prohibido, y seguramente había prohibido a los pobres que tomen ese mar de Galilea. Y Jesús en un acto libertario lo que hace es camina sobre las aguas expropiadas, ¿no? Para decir justamente que la libertad es la esperanza de sentido en el mundo nuevo que Jesús está proponiendo. Libertad incluso de estos que nos quitan nuestras tierras, ¿no? Aquello que es nuestro. Ahora, el camino de la libertad es un camino que implica lucha y sacrificio. No hay de otra manera. Y es por eso que Jesús dice, ¿quieren ustedes vivir el cambio radical de temporada y de forma de vida que nos lleve a la libertad al fin? Pues eso significa que la lucha y el sacrificio es el camino que tenemos que optar. ¿Para qué? Para que al fin alcancemos la vida. ¿Y qué cosa es la vida? Es el estado de plenitud para la humanidad, esa humanidad renovada en el tiempo del Mesías. Ahora, cuando los discípulos aceptan creer, lo que están aceptando es esto, ¿no? La posibilidad de una vida plena que opte por la libertad y esa libertad debe ser construida sobre la base de la lucha y el sacrificio para que al fin
así se consume, se construya la eh, propuesta de Jesús llamada reino de Dios o vida eterna. Es por eso que Pedro le dice, ¿no? O sea, lo que tú estás hablando, lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, son cosas que nos llevan a la vida, que nos llevan al fin, a la vida eterna. Y termino con esto, ¿no? Estas palabras que Jesús dijo, ¿no? Se utiliza el término rema, gema, el término griego, que no quiere decir solamente signos lingüísticos, sino asuntos fundamentales. ¿Cuáles son esos asuntos fundamentales que Jesús estaba exponiendo? Lo que Jesús estaba exponiendo y es que estaba diciendo a los que estaban escuchando, les estaba diciendo, mis palabras, mis palabras están llenas de espíritu y de vida. Mis palabras están llenas de un gran desafío y el desafío es que liberemos todas las dimensiones de la vida, espíritu. ¿Recuerdan Juan el capítulo 4? Cuando dice Dios es espíritu. Es interesante porque la mujer samaritana le dice, mira, aquí hay un templo y allá en Jerusalén hay otro templo. ¿En dónde está Dios? Y Jesús dice, Dios es espíritu. Y si ese espíritu no puede estar encarcelado en ninguna opresión, el tipo de opresión que el ser humano ha construido, ¿no? Porque el espíritu es justamente esa búsqueda de la libertad en todas las dimensiones humanas para llevarnos a ese estado de plenitud. Y Jesús dice, mis palabras, en el verso 63 dice, mis palabras están llenas de espíritu y de vida. Cuando los discípulos aceptan estas palabras que están llenas de espíritu y de vida, dicen, está bien, creemos en ti y te seguimos. Y te seguimos porque tú eres Dios. ¿Y por qué eres Dios? Porque eres un Dios que tiene palabras. Y si eres un Dios que tienes palabras, es que eres un Dios que no está escondido en una realidad extraña por allá en el quinto, séptimo, octavo cielo, sino eres un Dios que está aconteciendo aquí en esta humanidad que te necesita, ¿no? Es por eso que eres Dios. Eres Dios que se ha encarnado en esta humanidad que necesita de libertad y se ha hecho hombre. Y como dice Bonhoeffer, no un hombre para sí, sino se ha hecho un hombre para los demás. Tus palabras están llenas de vida. Y es por eso que eres el santo de Dios. Ok, voy a terminar con eso, que ya el tiempo igual se nos cumplió. Esa, podríamos decir, es la dinámica de este diálogo profundo que en Juan 6, 60 al 69 nos presenta este evangelio. Gracias, que Dios les bendiga.